Bienvenidos a todos, una vez más, gracias por acompañarnos hoy con la escritora argentina Gabriela Margal. Gabriela, bienvenida, gracias por Hola. acompañarnos en este espacio donde vamos a conversar de las cosas que más nos gustan y por supuesto vamos a conocer a las mentes maestras que están detrás de las historias que más nos conmueven. Gabriela, una vez más, gracias por acompañarnos, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias a ustedes por tenerme acá. La verdad, un placer. Para, Maravilloso. Entonces, para bueno, nosotros más. Para conocer un poco a la invitada, vamos a hablar un poquito de Gabriela. Es escritora, historiadora y profesora de historia egresada de la Universidad de Buenos Aires. Desde 2006 escribe y publica sus novelas histórico-románticas, conjugando la investigación también de mujeres reales y su vida cotidiana con personajes de ficción. Es autora de Lo que no se nombra, El secreto de Jane Austen, ese ancho río entre nosotros, y de los que vamos a hablar un poquito el día de hoy, su último libro, La institutriz, y una recomendación que nos hizo una persona que entrevistamos, que fue Agustina Basterrica, de Huellas en el desierto. Bueno, Gabriela, ya llevas varios años escribiendo y publicando libros. ¿Has notado algún cambio en el panorama literario argentino en general y para las autoras en particular? Sí, cambios sí se van a dar y son naturales a la vida social, económica, mundial, etcétera, ¿no? Uno empieza en un momento, de hecho cuando yo empiezo a publicar era un momento excelente para publicar. O sea, había como toda una energía, Argentina estaba saliendo, yo empecé en el 2006, y Argentina estaba saliendo de la crisis del 2001 y comenzó un periodo como de mayor ingreso, donde existió la posibilidad de que florecieran muchas pequeñas editoriales, y entre esas pequeñas editoriales estuvo Vestales, y fue realmente un punto de partida muy muy bueno, porque la editorial se pudo sostener a lo largo de los años, incluso sigue hasta hoy. Y bueno, no es el mismo panorama que tenemos hoy, ¿no? Simplemente por el hecho de que tenemos algo que se llama COVID, que fue algo que vivimos todos a nivel mundial. Como historiadora siempre quedé como un poco fascinada con esa idea de que esta es la primera experiencia que todos en el mundo vivimos. Y es la primera, ¿no? Y que nos afectó a todos, porque quizá la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, estuvo centrada en Europa y afectó a otros lugares, pero esta nos afectó a todos, es muy interesante. Entonces, todo esto, y siempre tiene como incidencia, y entonces, por ejemplo, ahora Argentina está en crisis, y eso termina afectando la publicación de libros, pero también hay crisis a nivel mundial, por el mismo COVID, por la misma guerra en Europa, entre Rusia y Ucrania, y se ha aumentado el papel ha encarecido por una cuestión de que ahora los envíos se hacen en cartón, y las empresas están destinando la producción, las papeleras destinan la producción de cartón, al cartón y no al papel, entonces se encarece. Todo eso termina influyendo en cosas que no tienen nada que ver con sentarse y escribir una novela. Pero se nota, se nota. Las empresas, las editoriales, ¿no? Sufrieron grandes retrocesos. Hubo un año en particular durante la pandemia que las ventas fueron casi nulas, y para una empresa eso es terrible, ¿no? Así que sí, cambia. Y ya veníamos, por ejemplo, de nuevo en Argentina, veníamos con una crisis que se venía manifestando, los libros iban encareciendo, es decir, escribir un libro es relativamente, escribir una novela, ¿no? Es relativamente barato. Simplemente tener una persona y sentarse frente a una computadora, o incluso papel y lápiz, y ya está. No hay mucho más. Después, bueno, obviamente si uno escribe una novela histórica hay que investigar, pero relativamente barato, pero producir un libro ya es otra cosa. Y ahí es donde creo que se nota más la crisis, y en donde hay que empezar a pensar bien cuál es el próximo paso, qué es lo que se hace, bueno, ¿no? ¿Qué viene en el futuro? Tratar de entender qué viene en el futuro. Tenemos también otras cosas, que es que cuando yo empecé a publicar no teníamos Netflix y todas las plataformas de streaming que tenemos ahora,
y que se ha entendido que hay muchos estudios, hay muchos análisis sobre el tema, y es que en un momento se pensaba que el ebook iba a terminar matando al libro, y que no pasó, pero sí el streaming, ¿no? Lo audiovisual es lo que está haciendo que el libro no se consuma tanto, digamos. Ahí hay una competencia entre la producción audiovisual, las series, películas, pero sobre todo las series, ¿no? Las series que uno se sienta y ve durante 8 horas, y esas entran en competencia directa con el libro, y también se ve afectado, y cómo eso repercute en la forma en que uno escribe novela. Por ejemplo, pensaba en Bridgerton recién, la serie, y como alguien que fue fan de los libros y que los esperaba cuando salieron, veo ahora que están hechos series, y veo ahora que van a influir en la publicación de nuevas novelas. Y de nuevo, es como todo el tiempo se está retroalimentando, ¿no? El mercado, la televisión, lo audiovisual en general, las películas, y la idea de escribir que tiene uno, que a veces choca un poco con eso, porque, por ejemplo, en mi caso soy como muy decimonónica y me gustan las novelas largas y con descripciones y que no tienen nada que ver con ciertas cosas características de lo audiovisual. Sí, entre todos estos vaivenes, igual el libro siempre logra sobrevivir, siempre reaparece, por suerte. Definitivamente. Creo que es Humberto Eco que dijo que es un objeto perfecto, digamos, que no puede ser perfeccionado. Claro. Entonces tiene armas para sobrevivir. A mí, por ejemplo, hay algo que me gusta mucho que se está haciendo ahora, que es que los libros cada vez son más bellos. Se está prestando mucha atención a que el libro sea un objeto que uno quiere tener, ¿no? Y me gusta, porque a mí me gusta mucho el tema de lo artístico, el arte. En algún momento me planteé seguir alguna carrera relacionada con el arte, y entonces esa vertiente de los libros, de ponerles tapadura, de ponerles un papel diferente, de crear libros que sean objetos de belleza, es algo que me gusta mucho. Obviamente eso encarece el precio, pero bueno. No, pero me parece que es algo interesante para el libro, porque el libro, si uno lo piensa en los códices medievales, también eran objetos bellos. Entonces, creo que ahí hay un lugar para ir buscando. Sí. Ciertamente. Hay bellezas de portadas de libros realmente. Bien, Gabriela, ¿qué te apasiona de la historia, ya que es la carrera que escogiste para estudiar, enseñar y posteriormente escribir? Mi primer amor fue el arte. Toda la familia pensaba que iba a seguir alguna carrera relacionada con el arte. Yo secretamente quería ser escritora, eso no lo sabía nadie, pero tenía como la idea de ser escritora. Y cuando llegó el momento de decidir, que acá en Argentina es al final del último año de secundaria, y que tenés 17, 18 años, y te dicen, bueno, acá tenés que decidir por el resto de tu vida. Lo primero que decidí fue que no tenía suficiente talento para el arte, me parecía que no estaba para ser artista. Lo siguiente que supe es que quería ser escritora, pero no licenciada en letras ni estudiar letras, así que tampoco era la carrera que iba a seguir. Y a mí me gustaba mucho la historia, desde muy chica leía mucha historia, porque la historia tiene todo. Tiene todo. Entonces puede incluir literatura, puede incluir arte, puede incluir lo que sea. Y en ese momento, a los 17, porque todavía no había cumplido 18, me anoté en la carrera de historia, y no sabía, creo que lo sabía a nivel inconsciente, pero no sabía en ese momento lo importante que fue decidir esa carrera, porque realmente me ha dado tantas herramientas y tantas posibilidades. Si yo estoy acá hablando con ustedes es porque en ese momento, en 1995, decidí estudiar historia, que mi familia no entendía nada, nadie entendía de qué vas a vivir, era la pregunta, ¿no? Pero
Me gusta mucho el conocimiento del pasado. Digamos, entiendo que la historia es el estudio del tiempo humano, ¿no? Del tiempo que los humanos tenemos acá sobre la Tierra. Entonces, hay pocas cosas que no me gustan de la historia. Creo que lo que menos me gusta es la historia argentina reciente, digamos, del siglo XX. Pero de ahí hasta el 20.000 antes de Cristo, yo puedo estudiar todo, cualquier país, cualquier región, cualquier cosa. Me gusta la historia económica, me gusta la historia social, me gusta la historia política, la historia cultural, obviamente, me encanta, historia del arte, literatura, me gusta todo lo que el humano hace, todo trabajo humano, trabajo entendido como aquello que hace el ser humano, me apasiona. Me apasiona y me encantaría escribir sobre todo y hablar sobre todo el tiempo. Por supuesto, además que con la historia abarca para tanto. Y además, con tu último comentario, yo no creo que a los que nos guste la historia, sobre todo acá en Latinoamérica, les guste los últimos años de su historia como tal. Así que bueno, eso no debería salir ni en ningún libro, pero tristemente tiene que salir, porque forma parte de la historia de la humanidad. Sí, claro. Hay gente que sí le interesa mucho la historia reciente, la historia que vivieron, y vienen y te cuentan qué pasó en los años 60. Y yo, no sé, estoy pensando cómo me gustaría escribir sobre una escritora medieval. Es como que hay tanto en la historia para ir hacia atrás que quizá para mí es demasiado reciente esa historia, ¿no? O a veces, por ejemplo, cuando me preguntan sobre los años 70, yo nací en 1977, entonces para mí eso no es historia directamente, porque es el momento que nací, entonces para mí es presente, es mi vida. Entonces, bueno, hay unas cuestiones ahí de cuándo empieza a ser historia, si es en general decimos los historiadores una generación para atrás, yo suelo decir 2, por eso siempre digo, como son 2 generaciones, a mí me gusta la historia a partir de, digamos, yendo para atrás, de 1915, que es cuando nace mi abuela. O sea, todo lo que es 1915 para atrás, amo. Sea Argentina, sea América Latina, España, Inglaterra, lo que quieran. Después se complica más. Después no me gusta tanto. Me gusta, pero no tanto. Ajá, Gabriela, pero hablando justamente de esa historia que te apasiona, ¿cómo escoges el hecho histórico que quieres que vivan tus protagonistas en tus libros? Porque hay muchísimos, como dijiste, hay muchísimos países, hay muchísima historia y muchísimos hechos. ¿Cómo Gabriela los escoge para su novela? Diría, a veces te encuentran, pero creo que va un poco en contra también de lo que yo pienso, y es que uno busca activamente. Creo que yo por lo menos estoy siempre en búsqueda activa de temas, porque no todo tema interesante es una buena novela. Tiene que haber un conflicto, y ese conflicto tiene que desarrollarse a lo largo de un determinado tiempo. O un determinado tiempo narrativo, ¿no? No tiene que ser 20 años, sino un tiempo narrativo. Entonces, a veces me pasa que me cuentan, ay, porque yo conocí a mi marido cuando tenía 15 años, y bueno, después nos casamos a los 18, y desde entonces, no sé, hace 70 años que estamos juntos. Es una historia preciosa, el problema es que ahí no hay una novela. Porque no hay conflicto, ¿no? Quiero decir, donde hay un conflicto yo puedo encontrar una novela, ¿sí? Ahí es donde si hay demasiado conflicto, pensaba, por ejemplo, en la Guerra de las Dos Rosas, todo ese periodo de guerra que tiene Inglaterra. Es con mucho conflicto para escribir, ¿no? Es como que tenés que elegir uno. Y en medio de esa situación conflictiva encontrar algo. Es un poco también una cuestión de práctica y de experiencia. Hay ciertas historias que las ves y decís, acá hay algo, y ese algo es un conflicto potente, es un conflicto que lleva a los personajes a ir en contra de... el conflicto es, yo tomo la definición que tienen en teatro de conflicto, es alguien quiere algo
y algo o alguien se le opone. Entonces son dos fuerzas que están tirando para lados diferentes. Eso es lo que tiene que existir. Ahí donde yo encuentro una historia es que tenga ese nudo, ahí voy a prestar atención. El problema es que a veces no tenés la suficiente información, y ahí es donde aparece la cuestión de la novela histórica, en mi caso. Porque podés tener un conflicto, pero podés no tener la información suficiente. Sobre todo si son personas reales. Cuando, no tenés cuando tenés personas reales, pero no tenés suficiente información, ahí es donde ya empiezo como a, esta historia está buena, pero está incompleta. O sea, necesitaría más información. Eso es lo que me pasó con Jane Austen, por ejemplo. Mataría por haber escrito una novela histórica sobre ella. No hay suficiente información como para crear una novela. Habría que Ojalá ficcionar demasiado. Sí, ¿qué es lo que hacen en la película? Ficcionaron tanto, crearon tanto, que terminó, pues estoy hablando de la película Becoming Jane, donde eso que ves ahí en la película no es real. Y para mí es una decepción, porque yo quiero ver lo real, ¿no? Hay gente que no, perfecto. Pero en mi caso, y además como historiadora, imagínense, lo que quiero ver es la representación de lo real, imaginarme cómo fue, cómo debe haber sido. Es un tema. Pero también creo que ese entrenamiento, a veces ves pasar y decir, esa historia, vení historia para acá. A veces la guardás porque decís, todavía no. Por ejemplo, yo digo, todavía no estoy lista para esta historia. Todavía no, digamos, no tengo los recursos para ahondar sobre esta historia. Y se guarda, se puede hacer. Incluso si después hay otra persona que la toma y escribe una novela sobre lo mismo. Se puede escribir diferentes versiones de lo mismo. Pero creo que también es como un conocimiento de uno mismo y de entender en qué momento estás también, ¿no? A veces es, quiero escribir una historia súper terrible, y, así, y hay momentos en que estás, no, quiero escribir una historia que me haga sentir bien, porque estoy así, en la lona, por ejemplo, cuando fue la cuestión del COVID, y no, la verdad no quiero una historia que me haga sufrir, quiero una historia que me haga sentir bien, y bueno, digamos, uno va entendiéndose. Y creo que los lectores también te van siguiendo y van entendiendo esos momentos diferentes de la vida. Sí. Así es. Y mencionaste Sí, Pau, ¿ibas a decir algo? No, adelante. Mencionaste a Jane Austen y me das pie para preguntarte. Sabemos que sos admiradora de Jane Austen. ¿Y por qué te parece que logra seguir vigente tanto tiempo después? Primero porque es una magnífica escritora. Hay que leerla solamente para darte cuenta que hay algo de su escritura que es hiper fresco. Creo que tiene mucho de teatro, porque he leído y sé que ella escribía sobre todo cuando era muy, muy joven cuestiones de teatro. Si uno lee lo que es la juvenilia de ella, es muy divertida, es muy fresca, no tiene esos recovecos que tienen los victorianos, ¿no? A pesar de que siempre le dicen victoriano, no es victoriano. Y es mucho más fresca, y es esa tradición del siglo XVIII de las novelas más interesantes, ¿no? Pienso en Tom Jones, que es una novela que ella menciona en una de sus cartas que está leyendo. Que son, digamos, en sus novelas no va a tener ese desparpajo, porque ese desparpajo es para un señor, no para una señorita, pero creo que tiene algo de eso, bueno, sobre todo en las primeras, ¿no? Todo lo que es Elizabeth Bennet y cómo se enfrenta a Lady Catherine. Es muy fresca. Y tiene la ventaja de tener a esas protagonistas jóvenes como
como protagonistas, precisamente. Y creo que eso también para mí le da esa vigencia. Porque si no, las otras novelas son hombres que van buscando el significado de la vida. Y Jane Austen no es así. No se pregunta por esas cuestiones filosóficas. Va y te cuenta con mucha gracia, con mucho humor, cómo era la vida en un pueblo ahí medio perdido en el countryside inglés, ¿no? Y te reís porque tiene un ojo muy seguro para describir personajes y describir historias y pequeñas traiciones, pequeñas envidias, es esa vida cotidiana, creo que eso también, ¿no? Son personajes muy cercanos los de Jane Austen, no son lejanos. Y creo que los más lejanos son los más ridiculizados, ¿no? Lady Catherine pensaba, o en Persuasión hay una baronesa, ay, no me acuerdo, que es prima del padre, y hacen, esta mujer, esta prima, la tenemos que ir a ver, y a Anne Elliot dice, no, yo voy a ver a la señora Smith, creo que es una señora que está enferma y que toma los baños. Y la familia se horroriza, ¿cómo puede ser que vas a ver a esta señora que está enferma? Y digo, esa simpleza en los personajes creo que también la hace muy, muy actual, al gusto actual. Creo que en este momento lo que nos gusta son los personajes cercanos, ¿no? Identificarnos en los personajes. Evidentemente sí, ha logrado escribir sobre algo que es eterno, la esencia humana, básicamente. Sí. Jane Austen, es imposible que a quien le guste la novela romántica, sobre todo de época, no haya leído a Jane Austen. Sería un sacrilegio como tal. Y ya que tocamos a la novela romántica como tal, en una entrevista tú mencionaste, no me gusta la idea del amor como salvación. Y al ser escritora de novela histórica romántica, es curioso porque el subgénero tiene por lo general a mostrar lo contrario. Entonces, ¿en qué momento, Gabriela, te diste cuenta de que lo veías así y cómo te llevas con las novelas que ponen al amor como respuesta ante todos los males? ¿Cuándo me di cuenta? Sí, creo que desde que empecé a escribir novela romántica histórica. No me gusta la idea de que el amor va a resolver todos tus problemas, porque en realidad cuando uno se enamora se crean varios problemas. No, el amor genera ansiedad, el amor viene a cuestionarte un poco. No quiero tomarlo como algo negativo, digamos, no quiero que quede la idea de que es algo negativo, pero sí te pone en un momento de, uy, pero si esta persona no me quiere, no me voy a sentir bien, ¿no? Esa es la idea. Entonces genera un momento de ansiedad el amor. Y esa idea de que el amor va a solucionar todo, me parece que es una idea bastante negativa, en el sentido de que crea una expectativa sobre el amor que después va a destruir aquello que, si sienten un ruido es afuera, que va a destruir aquello que se supone que venía a ser el amor, y creo que incluso que no tiene que ver con el amor. Hay un cierto punto donde el amor no es definible, y bueno, y ¿qué sentís? Bueno, que me gusta esa persona. ¿Y por qué te gusta? Porque me gusta. ¿Y por qué? Bueno, es como que no llegás. O sea, hay un punto en donde ya no se puede hablar y entra qué sé yo, lo físico, lo pasional, ¿no? Y no, esas novelas donde, me salvaste la vida, me hiciste un hombre diferente. No, lo ideal sería que seas un hombre diferente y ahí es cuando nos conocemos. Pero no me gusta mucho esa idea de voy a cambiar por vos, o te voy a pedir que cambies por mí. Yo creo que si alguien me dice, no, pero vos tenés que cambiar esto, chao. Nos vemos. Ahí nos muy vimos. cierto, muy Igual, cierto. igual esa frase de mi media naranja. No. Sí, bueno. Es lo peor que pudimos haber inventado. No, es una idea griega.
sobre que había dos seres que estaban, en realidad que había un ser que estaba unido y que fue separado. No, creo que hemos llegado al punto, después de desmantelar la idea del amor, sobre todo del amor como con su idea final del matrimonio, ¿no? Porque ahí también hay algo que es muy fuerte, es muy cultural. Hemos entendido que es una relación compleja, donde las dos personas, dos o varias, depende del poliamor, como lo esté manejando, pero digo, donde las personas involucradas se vuelven vulnerables, y esa vulnerabilidad implica, digamos, entregarse al otro, pero también implica el poder del otro de lastimarte, y ahí es donde aparecen todos los problemas. Pensaba en el estafador de Tinder, no sé si vieron el documental. Me reí tanto con ese documental, porque en definitiva él está vendiendo una idea, está vendiendo una imagen, y la pregunta final de ese documental es: ¿cuánto pagarías para sostener esa imagen? Y bueno, ahí están las chicas todavía pagando y pagando lo que quisieron creer, ¿no? Pero bueno, es una de esas, creo que es una de esas cuestiones que vienen a marcar qué es el amor en estos momentos, pero también lo interesante del amor, de cómo hay una idea que funciona en nuestras cabezas, y bueno, hay que seguir pensándolo. Creo que es también uno de los desafíos de la novela romántica, ¿no? Ujú, ciertamente. Vamos a entrar ahora en Huellas del Desierto, en el desierto, ¿sí? Una novela que nos encantó. Para los que no lo sepan, toca un episodio de la vida de Agatha Christie, para los que somos también amantes de Agatha Christie, ¿no? Una cosa que nos llama la atención es que, viendo esos hechos históricos que tú escoges, tú no escogiste uno de los más famosos de la autora, que es su desaparición, su misteriosa desaparición, de la cual poco se sabe, incluso que ella misma no lo relata tanto en su autobiografía, ¿no? ¿Por qué decidiste, en cambio, escoger su relación con Max Mallowan, para los que no sepan, su segundo esposo, y qué tenía de especial para girar la novela en torno a ellos? A ver, esto me acordaba cómo nació esta novela, porque es precisamente una de esas ideas que las tenés, pero nunca llega a hacerse concreta hasta que de repente hiciste un clic. Yo trabajaba en la Universidad de Buenos Aires y daba lo que, si han leído el libro, lo que estudia Max Mallowan. Yo estudiaba esos cacharritos. No es precisamente arqueología, porque yo soy historiadora, pero daba esa época, ¿no? Primer, segundo, tercer milenio antes de Cristo, en la región de Siria y Palestina, lo que ahora es Israel, lo que ahora es Egipto y lo que ahora es Irak. Y bueno, era una de mis pasiones, porque cuanto más antigua la historia es lo que más me gusta. Y el titular de mi cátedra, el jefe de la cátedra, cada vez que hablaba de Max Mallowan, porque lo veíamos en clase, se daba vuelta y me decía que ahí había una historia para contar. Y yo lo miraba así: sí, puede ser. Y nunca escribí la historia, nunca investigué sobre la historia, hasta que mucho tiempo después, en Twitter, una red social controvertida, pasó por mi por mi timeline, un link que contaba la historia de Agatha y Max. Y lo que contaba esa historia era un dato que yo no sabía, y es la diferencia de edad entre ellos dos, que son 15 años. Y cuando 15 años, Agatha mayor que Max. Yo cuando leí eso dije: acá hay un conflicto. Ven cómo está el conflicto ahí. Ahí hay un tema. Y entonces empecé a investigar y encontré la autobiografía de Agatha, de hecho encontré una amiga, tenía una amiga justo de luna de miel en Londres, y me consiguió la autobiografía de Max, así que tenía la versión de él,
tenía un par de biografías de Ágata y tenía el conocimiento de haber dado clases sobre eso en la universidad. O sea que yo conocía todo el proceso de excavación, conocía el lugar, sabía lo que estaba pasando en ese lugar, que ellos están en la ciudad de Ur, están en la excavación de la ciudad de Ur. Y es ahí donde ellos se enamoran. Entonces, para mí era completo el panorama. Tenía la historia servida, sobre todo para alguien que, como yo, que conocía, o sea, que sabía lo que estaban haciendo. Eso creo que era lo que más me interesaba, era por primera vez contar algo que yo sabía que nunca le habían contado, porque todos mis otros trabajos habían sido sobre historia argentina, esto es algo completamente diferente. Y es por eso que elijo ese periodo, porque aparte son 6 meses en los que ellos se conocen, tienen, digamos, una serie de cuestiones, porque hasta dónde van a llegar, ¿no? Puede ser un romance, pero un matrimonio ya es algo complicado, de nuevo con la idea de que estamos hablando de 1930, una mujer 15 años más grande que el hombre, ya es un temita complicado. Y quería más de lo que contar... venía ella de su primer esposo, ¿no? Que también fue otro tema. Exacto, a eso iba. Quería contar ese periodo feliz de Ágata, que ella en su autobiografía llama una segunda primavera. Y me parece que habla mucho de su estado emocional en ese momento. Ese episodio aparece, que vos decís, la desaparición de Ágata, que es cuando su primer esposo, Archibald Christie, desagradable, le pide... No se lo digas mucho más, porque no lo pasa. No lo tolero. No, es un desagradable. Le pide el divorcio y ella desaparece 10 días. Creo que se armó todo un tole-tole, para usar la expresión argentina, se armó un lío, porque precisamente Ágata ya era Ágata, ya era Agatha Christie, ya era conocida por sus historias, había un par de historias suyas que habían tenido mucho éxito, y claro, toda la prensa amarilla empezó a... ¿Dónde está Agatha Christie? ¿Qué pasó con ella? Aparte aparece el auto por un lado, un zapato por otro, una cartera, bueno, o sea, como... Obviamente es como un argumento de una novela de ella. Y después, bueno, la terminan encontrando 10 días después en un hotel. Hay un dato que a mí me gusta mucho, es que ella se pone un seudónimo aquí, tiene que ver con el nombre del amante. Del amante. Creo que ese dato es llamativo, pero yo en la novela intento no tomar partido, sino dar la versión de ella. Dar su versión, que es la versión de una mujer que está muy dolorida y de una mujer que acepta que ha pasado por un momento de un profundo estrés, porque eso es lo que ella dice, que viéndolo, digamos, en perspectiva, cuando ella escribe su autobiografía, ella estaba al borde de un quiebre emocional importante, y eso es lo que le ocurre. Me parece que eso es como una forma de aceptar que hubo algo planificado. No sé si planificado. A mucha gente le gusta las teorías conspirativas. hacer teorías, exacto, sobre el tema Ágata. A mí la verdad, no sé, me gusta más la Ágata de su segunda primavera, donde conoce a un hombre que la hace feliz hasta el día de su muerte. O por lo menos que con quien tiene una vida, digamos, plena, ¿no? Y si uno ve, hay un archivo que es el archivo de Google de la revista Life, y están las fotografías de la muerte, no de la muerte de Ágata, sino del entierro de Ágata, y está Max, y la verdad es que se lo ve destruido, ¿no? Se lo ve profundamente afectado, y creo que se quisieron mucho a lo largo de todos esos años, y de ello participando después en las excavaciones arqueológicas, que me parece algo increíble.
Sí, y tomando por ejemplo esto que vos dijiste que se puso el sobrenombre del amante de su marido cuando desaparece y demás, en el libro vos la planteás como un personaje muy picaresco, es muy desenfadada. ¿Se sabe si ella era así realmente o ahí dejaste volar un poco la imaginación? ¿Vos decís que Agatha parece como picaresca? A mí me da la impresión. Creo que era muy inteligente, Sí. pero era muy tímida. Era muy tímida. Sí. Sí tiene como una visión muy divertida de las cosas. Claro. Y esa visión se traduce en lo que escribe. Si lees la autobiografía es muy, así como muy burbujeante. Cuando hay un libro que a mí me gustó mucho que se llama Ven y dime cómo vives, que es el único libro que ella firma como Agatha Christie Mallowan, porque no le dejaban sacarse el Christie, que era el que ella quería sacarse, porque se lo quería sacar de encima. Pero ella era un hombre y los editores La no la persiguió de por dejaban. vida. Entonces, porque ella era la señora Mallowan, las inglesas toman el apellido del marido, entonces ella es la señora Mallowan. Pero bueno, Agatha Mallowan, nadie va a saber de quién estaban hablando, y bueno, tuvo que dejárselo. Ven y dime cómo vives es la experiencia de Agatha en el cercano oriente, sobre todo en Siria, junto a Max. Y hay momentos en que te reís tanto cuando entran en unas excavaciones y de repente empiezan a aparecer ratas y ratas y ratas y ella empieza como ¡ah! Y cómo lo cuenta, como es muy, muy divertida en el modo de contar. Ella la mayoría de las descripciones que encontrás sobre su personalidad digamos, de manera social es que era bastante tímida. Y le costaba. De hecho, ella tenía un poco como yo, tenía dos ideas cuando era muy joven. Una era ser actriz, no, ser cantante de ópera. Ella cantaba muy bien. Hizo una prueba, creo 2 o 3 pruebas, y no podía porque el pánico escénico no la dejaba actuar, y después ser concertista de piano, y por la misma razón resulta que se dedicó a hacer Agatha Christie y a escribir como más de 100 novelas de misterio. Y buenos misterios. Sí. Exactamente. Novelas que siguen vigentes, como Jane Austen, no pasan. Sí. Pasan, no pasan. Exacto. Y no te aburrís. Es lo más importante. Y no Bien. solo eso, sino también ella tenía novelas románticas, no son tan buenas, pero hay otra cosa que ella tenía muchísimo, y es cuentos, y que la verdad es que es medio difícil contabilizar la cantidad de cuentos que ella tuvo escritos, porque a veces los daba y lo publicaba determinada revista, de modo que fue una escritora hiper prolífica. Y había otra cosa que hacía, que a mí me divierte mucho, que es que hacía crucigramas. Jugaba con las palabras. Es muy interesante. Bien, ahora pasando a la institutriz, Gabriela, ¿cómo te sentiste con ese primer acercamiento? Sí. ¿Cómo te sentiste con ese primer acercamiento al género gótico exactamente? Novela que me gustó mucho. Y bueno, si repetirías con ese subgénero, porque la institutriz da para mucho. Primero, género gótico. Creo que cuando me planteé el argumento, no estaba la idea de que fuera un género gótico, que fuera una novela gótica. Sin embargo, cuando empiezo a escribirla me doy cuenta que, además de estar escribiendo una novela romántica, esto es una novela gótica, claramente. Y después yo pensaba, era obvio que iba a salir gótica, porque las influencias, la primera influencia es de un libro que se publicó hace unos años acá en Argentina, que se llama Infernales, la Hermandad Brontë, de Laura Ramos. Lo recomiendo absolutamente. Es una biografía conjunta de los hermanos Brontë, los 4. Magnífico libro. Y yo cuando terminé de leer ese libro, primero lo empecé a leer de nuevo, porque quedé extasiada con el libro, y de ahí me quedé con una pregunta: ¿cómo es que yo nunca escribí sobre la institutriz? ¿Cómo es que, siendo tan anglófila como soy, no escribí sobre la institutriz, que es una institución básicamente inglesa? Y salió. Y entonces, bueno, empecé como
a reunir todas las influencias que yo podía tener sobre ese tema. Y bueno, obviamente está Jane Eyre, también está Agnes Grey, que es la otra novela de Anne Brontë. Y también está Otra vuelta de tuerca de Henry James. Y son todos góticos. Entonces, con todas esas influencias, creo que era obvio que la novela iba a salir gótica, quisiera yo o no. O sea, todos esos grandes escritores estaban hablando a través de mí y estaban señalando el camino. Creo que cuando me entregué y me di cuenta, bueno, esto va a salir gótico, no fui por lo sobrenatural, porque no es lo que a mí me atrae, sino fui más por el lado de la locura, básicamente. Y me empecé a divertir. Ahí fue cuando mete tercera, cuarta y va. Va rápido porque es como que empezás a encontrar toda una serie de recursos, de ideas que por ahí no tenías en el fondo de la cabeza, pero nunca las habías utilizado. Y la verdad es que me divertí mucho escribiendo ese gótico que no era buscado, pero al mismo tiempo estaba ahí presente por obvias razones, ¿no? Estaban los fantasmas, ¿no? Henry James y Charlotte Brontë y Anne Brontë ahí hablando sobre las institutrices. Ahora, Gabriela, yo al leerla tuve la impresión de que la voz de Elizabeth, la protagonista, supera y se impone, de hecho, a la de Thomas, ¿no? Porque es una historia de ella, no es, aunque está él. Sí. La historia es la me imagino que eso fue súper intencional, es decir, que todo está narrado desde el punto de vista de ella y muy poco conocemos a Thomas, ¿no? ¿Fue sello Margal? Sí, es deliberado. 100%. Sí, solo conoces el punto de vista de ella. De hecho, el narrador creo que hay un momento que se está divirtiendo mucho porque yo por lo menos me divertía mucho, porque ella es la protagonista, Elizabeth, es muy orgullosa, como yo soy inglesa y me quiero ir a mi casa, a mi hogar, quiero volver a mi tierra, porque ese desprecio que siente por los franceses, bueno, toda esa cosa de los ingleses. Y no voy a hacer un spoiler, pero si leyeron el libro, saben que el narrador le tiene una sorpresa a Elizabeth. Y me divertía mucho con este personaje que era tan orgulloso y al que al final del libro le esperaba, bueno, un par de cositas, ¿no? Y cómo iba a reaccionar ella ante eso, siendo la que era, la cabeza dura que era. Pero durante mucho tiempo me divertí, y la verdad es que es muy raro porque es un libro, como ustedes dicen, gótico, es un libro extraño, sobre todo al principio cuando aparecen estas mujeres. Y cuando no entiendes qué está pasando, ciertamente. Cuando uno no entiende qué está pasando, ¿no? Cuando aparece lo ominoso, que es como lo normal, la vida diaria, pero no es tan normal, porque acá está todo sucio, y se supone que es una familia rica, pero no parece tanto. Y cuando aparecen estas mujeres, ¿qué está pasando acá? Explícamelo, por favor. Y bueno, pero me divertía mucho en el sentido de que estaba disfrutando mucho lo que estaba escribiendo. Yo digo que La institutriz es la novela que más se parece a lo que yo imaginaba escribir, porque les cuento que a veces uno tiene como una idea maravillosa sobre una novela. Y cuando la intentás ponerla en palabras, ya no pasa lo mismo, pero La institutriz en particular es lo más parecido a lo que yo imaginaba de ella, y la verdad es que la quiero mucho por esa razón. Muy bien. Y también siguiendo en la línea de lo que preguntó Pau recién, ¿crees que tus novelas buscan darle voz a las mujeres que han pasado injustamente desapercibidas por la historia? Sí, depende de qué novela, ¿no? Depende en qué momento. También yo tengo una colección de ensayo histórico, digamos. En realidad es divulgación histórica, que se llama La historia
historia argentina contada por mujeres. Justo ayer me entrevistaron sobre eso, ayer fue el 25 de mayo, fecha patria acá en Argentina. Y bueno, hablábamos sobre eso. Y precisamente se llama La historia argentina contada por mujeres. O sea, es donde cada capítulo de cada uno de los 3 tomos hay una mujer hablando. Una mujer del pasado hablando sobre historia argentina. A veces son otros experimentos. Por ejemplo, la institutriz. Ahí quería contar otra cosa, pero por ejemplo La Dama de los Espejos, que es una novela sobre Mariquita Sánchez, que es una mujer muy, muy interesante del siglo XIX argentino. Ahí sí, yo quiero, conózcanla, sepan quién es, sepan quién era esta mujer maravillosa que vivió de manera consciente todo lo que fue el siglo XIX argentino, que es un siglo muy agitado. En Argentina, que es un país de siglos agitados en general. Pero sí, creo que depende mucho de la búsqueda, ¿no? De eso que decía al principio, de qué es lo que quiero contar en ese momento. A veces, por ejemplo, ahora ya está en la calle, lo cual no puedo creer porque ni yo lo vi el libro todavía. Mi nueva novela, que sale ahora en junio, y en esa novela es una novela contemporánea, volvió de contemporánea, y no hay nada de eso, ¿no? Ya ha pasado el feminismo, es una novela... de nuevo, gritos, que transcurren en Inglaterra durante el año del Brexit. Entonces, no tiene que ver con darle voz a las mujeres, porque si bien la lucha sigue y hay cambios para hacer, hemos recorrido un camino muy, muy largo. Pero también depende mucho de lo que yo quiero contar, o de la historia que en ese momento encuentro y digo, esta historia es para este momento, y entonces la escribo. Obvio que me gusta dar voz a esas mujeres que no tuvieron, que tuvieron la posibilidad de hablar y que fueron invisibilizadas, que eso es lo que ha pasado a veces. Pero también hay otros momentos donde quiero contar una historia tranquila, que no sea como la institutriz, que sea mucho más cálida y qué sé yo, que tenga otras ventajas o otros objetivos. Está muy bien. Mencionaste que salió tu última novela prácticamente, bueno, va a salir ahora dentro de unos pocos días, pero sin embargo ya tienes idea de algo nuevo para más adelante, ya para el próximo año, porque los escritores tienen ideas, cierran la pluma, pero ya tienen ideas de otras novelas. Los escritores siempre tenemos algo en la cabeza. Creo que como yo ya soy una escritora publicada desde hace muchos años, digamos, ahora aparecen otras cuestiones que influyen en el momento de escribir, como en qué momento va a ser publicado, digamos, influyen en otras cosas, ¿no? Ideas tengo varias. En general, cuando sale una de mis novelas, no estoy escribiendo, porque en el mes, sobre todo en el mes, en los 2 primeros meses de salida de la novela, me gusta acompañar al libro, digo yo, y entonces hacerme cargo de redes sociales, de todo lo que sea publicidad, campaña publicitaria. Así que si ven cosas en redes sociales, videos, imágenes, todo eso es mío, todo eso lo hago yo. Entonces me gusta ir acompañando el libro porque es necesario, creo. Bien, Gabriela, ya vamos a llegar al final de nuestra entrevista y nos gustaría de que le dejaras un mensaje a todos los que han leído tu libro o tus libros, y uno a los que todavía no te conocen, pero te pueden empezar a conocer a partir de las recomendaciones que estamos dando de que lean tus libros. Bien, a los que ya leyeron, es una sí gigante. Gracias, porque la lectura es un tiempo que los lectores nos regalan a los autores. El tiempo es el bien más escaso que tenemos en la vida, y que un lector nos dé ese tiempo para leer lo que escribimos es gracias. Gracias por darnos esa oportunidad.
Y a los lectores que todavía no me conocen es, bueno, que le den una oportunidad a la paz, como decía Lennon, que les den una oportunidad a los libros. En mi caso, hace mucho que escribo y publico, así que tienen para elegir. Si les gusta Ágata, pueden empezar por Ágata. Si les gustan las historias góticas, pueden empezar por La Institutriz. Si les gusta Jane Austen, está El secreto de Jane Austen. Creo que me he ocupado de que haya variedad y de que cada persona pueda entrar por diferentes lugares a lo que es el conjunto de mis libros. Y siempre intenté hacerlo lo más accesible a la gente posible, ¿no? Entonces, que les den una oportunidad, que están ahí, que la van a pasar bien, y que van a tener una buena experiencia. Y si no, bueno, me vienen a buscar como, Por las redes. como ha pasado. Sí, seguramente. Sí, la verdad que hay de todo en tu obra, así que hay para todos los gustos. Exacto. Bueno, gracias a todos por acompañarnos. No se olviden de darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse las futuras entrevistas. Y Gabriela, de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, muchachas.